Bienvenidos a todos, gracias por sumarse una vez más a este espacio que ya se volvió algo usual en nuestras agendas y en nuestra semana. Bueno, antes que nada, quizás arrancar, para los que no me conocen, mi nombre es Delphi Montoya, formo parte del equipo de Talent. Hoy voy a estar junto con Tincho Taibo acompañando y más que nada facilitando esta conversación con invitados de lujo que se tomaron el tiempo en sus agendas que están colapsadas para charlar un poquito acerca del aprendizaje en tiempos de crisis, algo que nos toca a todos sin duda, y es por eso que, bueno, por ahí para arrancar algunas reglas básicas, antes que nada, como bien decía Tincho al principio, no se preocupen los que tienen familia, hijos dando vueltas, no vemos las cámaras de nadie, no escuchamos a nadie, ya por default llegan y van a quedar todos muteados, pero por supuesto queremos que participen de este espacio, así que para no perder las preguntas que tengan abajo van a ver un Q&A, así que ahí pueden ir dejando sus preguntas, quizás vamos a abrir el panel y en los últimos 10 minutitos dejarlo para preguntas que no hayamos tocado durante la charla. Y cualquier tema técnico que quieran levantarnos, que sea por chat, así también los leemos y nos aseguramos de que esté llegando a todos con buena conexión y nos escuchen bien. Eso respecto a House Rules, así que voy a arrancar a presentar a este gran panel que nos acompaña hoy y del que estamos muy agradecidos. En primer lugar, se sumó Inano Quijel, él es Chief Learning Officer de Acámica, director académico del programa de innovación en la Universidad de Itela, un amigo de la casa con quien trabajamos muy de cerca en todo lo relacionado con nuestra plataforma Acámica. Gracias, Nano. También está Meli Jajamovich, trainer, coach, speaker en Agile Cooking, autora de Agilidad en 4 estaciones y directora de metodologías ágiles también en la Universidad de Itela. Y Mati Ponce, director y consultor en el Estudio Lodge, docente universitario de grado y posgrado en universidades de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias por sumarse, Mati, Nano y Meli. Un gusto compartir este rato con ustedes. Como les contaba hace un ratito, y acá poniendo en contexto a todos, la verdad que hoy el tema del aprendizaje es algo clave. Creo que la pandemia y el COVID puso en el centro de la escena esta necesidad de ponernos al día, de estar aprendiendo, y específicamente en Globant hay mucho foco en todo lo que es el upskilling y el reskilling. Esto creo que todos los Globers están al tanto, estamos haciendo muchísimas, no sé, lanzando carreras en nuestra nueva plataforma Globant University. Hay muchísimos trainings ongoing por necesidades puntuales de negocio, así que mucha gente también en pleno proceso de reconversión, incluso en algunos casos. Así que creo que es un tema que nos pega muy de cerca a todos y está bueno encararlo por ahí desde otro lugar. Así que por ahí abro así como primer pregunta, o así para que empecemos a conversar sobre esto de cómo ustedes y qué perspectiva tienen desde su experiencia en el rol y la importancia del aprendizaje hoy en día y dónde nos trajo el COVID, la pandemia o este new normal que nos lleva a todos a otro lugar. Así que el que quiera arrancar compartiéndonos un poco su perspectiva. ¿Están todos muteados y con vergüenza? Bueno, no, arranco. Es difícil, no queremos pisarnos, probablemente. Eh, Mira, en mi opinión, la pandemia, la situación actual, lo que trajo a escena es que nos vimos enfrentados a una situación que nos pone muy de blanco y negro sobre nuestras decisiones personales, en muchos aspectos, entre ellos el proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, Creo que nos obliga a asumir que hoy estamos en una situación donde tenemos que elegir qué hacer, cómo hacerlo, qué es realmente lo que vamos a priorizar, qué no, en un mundo que nos cambió. Y seguramente muchos de nosotros fue un momento para replantearnos
qué estamos aprendiendo, cómo estamos aprendiendo y sobre todo, y más importante, qué queremos aprender, ¿no? Y por lo menos mi primer mensaje que me gustaría arrancar, creo que todos estamos aprendiendo en esta situación. O sea, creo que el aprendizaje es un hecho en un contexto como este. Ahora bien, creo que, y acá le doy parte a Mati que me interrumpa, creo que quizás es buen momento para preguntarnos en este proceso de aprendizaje, que seguro todos estamos teniendo, ¿es un aprendizaje con un fin que ya definimos o nos está pareciendo medio todo de golpe, sin norte y sin contexto muy marcado? Yo creo que sumando a esto, primero, buenas tardes a todos, una alegría estar acá. A ver, yo creo que en el primer tiempo tuvimos como un revoleo de contenidos, digo, ¿no? Si ustedes recuerdan hace 2 meses, veíamos que todas las plataformas abrían más contenido y más contenido. Yo creo que estábamos inundados de contenido. El gran tema es qué hacemos con todo eso, porque sí tenemos una alta disponibilidad de conocimiento. Si vos te conectás hasta las 3 de la mañana, hay vivos de lo que quieras, de cuando quieras. Estamos en una aldea global de conocimiento. El gran tema es cómo yo de alguna manera qué voy a ir a buscar. Y en ese punto yo creo que hay algo que se tiene que sostener y es más fuerte que la pandemia en sí, que tiene que ver con nuestro propósito, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo yo, de alguna manera, hacia dónde quiero ir de este punto? Yo creo que hay algo que no perdemos en este maremoto de situaciones y demás, que es nuestro propósito. Y propósito va a tener, ¿no?, que ver con la razón de ser que tenemos, hacia dónde, de dónde nos conectamos. En materia de negocio, podríamos hablar que hay un propósito de negocio y hay un propósito, ¿no?, propósito causa, digo, desde dónde yo aporto a ese negocio. Entonces, me parece que no perdería, digamos, en este contexto, la construcción de ese propósito, ¿no? Que es mi propósito causa. ¿Cuál es la razón de ser que tengo para ser un Glober en este punto, ¿no? ¿Desde dónde voy a contribuir? Entonces, me parece importante eso. Si tenemos eso, ya tenemos una brújula más que importante, ¿no? Para poder hacer frente a este aprendizaje que, como bien dice Nano, es constante, pero tiene que tener una brújula. Me voy a sumar, y me voy a sumar con un enfoque totalmente distinto, porque para mí lo que es interesante es que en general los modelos de learning en los que nos hemos enfocado tienen que ver con ir a talleres, cursos, aprendizaje tradicional. Pero lo interesante, y visto sobre todo desde la perspectiva del Learning Agility, es que uno maximiza el aprendizaje cuando es capaz de convertir la experiencia en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, en este momento, la mayoría de nosotros estamos sometidos por la pandemia a un montón de experiencias de calidad, ¿sí?, súper numerosas, ¿sí?, diversas, desafiantes, y esto es una oportunidad para que aprendamos algo nuevo. Ahora, eso no significa que hay que buscarlo en un taller, no hay que buscarlo en un contenido, sino que requiere distintos pasos. Requiere, primero, que seamos capaces de parar, ¿sí?, y dar sentido a lo que ocurrió, porque las experiencias que estamos viviendo no son de 1 más 1 igual 2, no son matemáticas, son complejas, son ambiguas y necesitan que les demos tiempo, que paremos y que cosechemos. Y una vez que cosechemos, que podamos internalizar lo que ocurrió para después poder aplicarlo e incluso hacerlo circular dentro de nuestras organizaciones. Porque al final el aprendizaje no ocurre solo cuando estudiamos, sino que ocurre realmente cuando terminamos convirtiéndolo, ¿sí?, en el último paso en el que lo hacemos circular y lo compartimos y lo aplicamos. Entonces, para mí es interesante porque la mayoría de organizaciones están poco preparadas para captar el aprendizaje que emerge. En general estamos más acostumbrados a llevar el aprendizaje que captar lo que ya está ocurriendo. Entonces, para mí el desafío de las personas hoy es tener en este momento en el que estamos tan saturados, ¿no?, porque nos toca, decíamos recién, un montón de trabajo, los chicos, la casa. ¿Cómo hago para parar y registrar qué aprendí de la experiencia? ¿Cómo hago para darme tiempo también para compartirlo con otros? Porque el que pueda sacar ese aprendizaje de la experiencia es el que se va a adaptar con más facilidad a los cambios. Y en última instancia, hablar de aprendizaje hoy tiene que ver con poder adaptarnos a los cambios. Ese es el desafío en un contexto que es
buca a la N, ¿no? Hoy más incierto que nunca. Ahí me sumo a esto que dice Meli. Creo que es importante tener siempre en cuenta que nosotros tenemos la información, pero después esa información la procesamos, ahí me elijo la palabra estudiar, ¿no? A veces a través del estudio nos metemos en esa información, nos apropiamos de esa información, pero eso no se termina de materializar hasta que lo podemos aplicar, ¿no? Hasta que lo pasamos por el cuerpo, por la acción. Y luego hay un cuarto nivel en donde en general uno se vuelve, toma maestría sobre ese conocimiento, que es cuando lo puede compartir y lo puede hacer popular, ¿no? Entonces, creo que bien Mati marcaba, estamos en un momento donde estamos llenos de información, pero a veces estamos tan sometidos a la vorágine que no nos damos ni tiempo de formarnos, que es este proceso más de incorporar la información, y mucho menos de aplicarlo y luego compartirlo. Y creo que ahí sí, en un concepto que te voy a robar, Meli, corregime, de vivir un poco más slow y elegir un poco mejor dónde poner el foco, creo que lo que te diga Mati del propósito es fundamental, ¿no? Porque el propósito nos va a poder permitir decir, bueno, en esto sí hago todo este proceso y dedico mi energía y mi foco, y en estas otras cosas que quizás son súper valiosas también, no es mi momento, no es mi lugar, o no es lo que me resuena actualmente. Yo sumaría, dale, Meli. Dale. No, yo sumaría algo de esto que me resonaba, que decía Meli, en la construcción con otros. Claramente, digo, no es en solitario esto, digo, necesito poder armar comunidad, necesito poder armar redes de colaboración en este punto, y creo que, digo, en esta cuarentena quizás nos aisló físicamente, ¿no? Pero digo, tenemos que facilitar redes de colaboración, y redes de colaboración, que yo sumaría un poco más el desafío también de Meli, y decir, bueno, esto que aprendí, en la medida que lo puedo compartir con otros, ¿qué pasa si sumamos a este desafío la generación de conocimiento genuino? ¿Qué es el conocimiento genuino? El conocimiento genuino tiene que ver con, primero, que se construya colectivamente. Segundo, que va a tener que ver con la respuesta a nuevas preguntas en este. Entonces, me parece que hay un doble movimiento que yo me gustaría agregar a lo que dijo Meli cuando hablaba de esta adaptación. Yo hablo de adaptación creativa. ¿Qué tiene que ver con esto? Me voy a tener que adaptar a un contexto, pero también podemos adelantarnos a ese contexto. También podemos crearlo, también podemos generar conocimiento genuino. Preguntas, de alguna manera, para responder y para poder crear, tenemos de sobra. Y me parece que hay algo también elemental que en la adaptación creativa se juega, que tiene que ver con la salud, ¿sí? Que es algún eje que tenemos que trabajar también, porque estamos en un contexto de cuando decimos pandemia, cuando decimos también, donde todas las sociedades a nivel global hay un tema con relación a la salud mental también. Entonces, me parece que en este movimiento en el cual yo puedo construir con otros, en el cual podemos construir nuevos conocimientos que nos permitan, ¿no? De alguna manera dejar nuestra huella en esa adaptación, me parece que también estamos cuidando, ¿no? Esto que decía Meli, en la casa, bueno, nuestra salud mental y nuestro equilibrio. Entonces me parece importante eso. Si no cuidamos eso, no hay aprendizaje posible tampoco. No tengo posibilidad de hacer. Me gustaría un dato de color, que tengo un análisis de sociología barata que le digo yo. En muchos talleres que di en los últimos 2 meses, yo hago una especie de mapeo de cuáles son las barreras del aprendizaje hoy. Y la mayoría de personas lo que están diciendo es que tenemos un problema de productividad, un problema de ritmo. Hace un rato Nano decía slow que no tiene que ver con ir lento, sino con encontrar el ritmo adecuado para nuestros días. Y hoy ese es uno de los desafíos más grandes, también porque la gente está muy ansiosa, todos se quieren volcar a anotarse en 1000 webinars, ¿no? Ya está el adicto al webinar que está conectado todo el día, y me parece que uno de los retos más grandes que tenemos hoy para capitalizar esta posibilidad de aprendizaje tiene que ver, como decía Mati, con lo creativo, y tiene que ver con experimentar, con salir a experimentar, animarnos a fracasar, probar cosas nuevas y aprender rápido. Cuanto más nos encerremos en los papeles y en la seguridad del modelo tradicional de aprendizaje, menos capacidad de reacción vamos a tener en este momento ante el contexto de cambio. Y como decía Mati, en este mundo en el que vivimos no hay aprendizaje sin otros, porque vivimos en una sociedad del conocimiento. Entonces, net learning, fundamental. Y lo otro, learning the flow of the work, o sea, aprender trabajando.
el mayor aprendizaje que estamos generando hoy es que nos mandaron a casa, estamos trabajando en remoto, con el pibe saltando encima de las rodillas, y en la mayoría de los equipos trabajando de una forma autónoma, mucho más autónoma que la que había hace unos días, aunque ya había equipos y empresas que trabajaban en remoto, ¿sí? Muchísimo más desafiados porque necesitamos resultados más rápido, los tiempos se acortaron, entonces todo esto implica una oportunidad de aprendizaje gigante, que a la vez si no capitalizamos se nos va a escapar por la ventana. Entonces, Nano, que te vi levantar la mano. Frename. Cerrá. Hagamos Tranquila. a dúo, no va a ser la primera vez, dale. Ok, no, lo que quiero llegar ahí, y me parece importante marcar en esta línea de experimentar, es también entender que hay distintos cómo al momento de aprender. Y a mí me gusta una analogía con el running, que fue algo que se puso medio de moda para mucha gente. Digo, hay gente que experimentó el running, se compró unas zapatillas, salió a correr, empezó a dolerle el cuerpo, se metió a googlear, buscó información, siguió corriendo, quizás se lesionó y experimentó de esa manera y aprendió a correr. Hay gente que se bajó una aplicación que de manera sincrónica te da información y trata de evitarte algunos dolores y guías por la aplicación y así aprende. Hay gente que se conecta a un grupo de runners que tiene un profe y van todos corriendo a la par y va aprendiendo. Y hay gente que probablemente se fue a inscribir en el club más importante, que es como un seguimiento personalizado y tiene su personal trainer, su tatata. Digo, los 4 están aprendiendo a correr, los 4 están aprendiendo a hacerlo de una manera distinta, las 4 son válidas, lo que hay que tomarse el tiempo es de pensar qué experiencia quiero yo vivir para aprender, porque se puede aprender los 4 caminos, pero son caminos distintos, y está bueno hacer una elección un poco más consciente, cuál quiero probar, aunque sea. Gracias. No sé si te quedaste con algo más para compartir. Me encantó, me la anoté, yo por lo menos me la anoté. Pero Genial. igual voy a desafiar eso porque... Grupo 3, ¿no? estoy. El que sale a correr con grupo y va al final, ¿viste? Tratando de no perder lo grupal. Yo me acabo de imaginar corriendo en la terraza en círculos y fue un poco raro, pero para desafiar un poco esto, a mí me gustó una frase que escuché hace muchos años en España, de un mentor que tuve y me dijo, tenemos un sistema educativo del siglo XIX, unos profesores del siglo XX y unos alumnos del siglo XXI, es imposible que esto funcione. Entonces me parece que la pandemia también lo que nos trae es la oportunidad de acelerar y cambiar nuestros sistemas de aprendizaje, y que esto requiere mucho coraje, porque también el modelo tradicional le da mucha seguridad a las personas y a las organizaciones. Entonces es un momento para ver qué updates, ¿no?, tenemos que hacer en nuestros sistemas operativos, tanto las personas como las organizaciones. Yo creo, reivindico en este espacio, digo, del sistema tradicional, bueno, creo que los 3 somos docentes en distintas universidades, digo, recuperar los espacios sociales, pero hay que introducir nuevas preguntas, y nosotros decimos rompamos hay un hashtag al cual sigo, y lo reivindico en cada espacio, es hashtag rompamos el aula, ¿no? Rompamos el muro, digo, en este punto. ¿Qué quiere decir esto? Es traer problemas sociales, es traer problemas políticos, es traer problemas de innovación, problemas económicos al aula. El aula tiene que ser un espacio, digo, o el encuentro con otros tiene que ser un espacio de no repetición, de no copy-paste. Digo, ¿no? Me parece que ese es algo que nos dejó, se acaba el copy-paste, esto que yo puedo, ¿no?, encontrar una respuesta, copiarla y pegarla, y esto que decía Meli, que me da seguridad, de alguna manera. Y también lo que rompe, de alguna manera, este aprendizaje, es la forma de evaluar, digo, ¿no?, y del control, digo, porque la evaluación es de copy-paste, es de aprenda algo y dígamelo, decíamos, ¿no?, antes. Acá lo que queremos es aprender algo y transformarlo. Entonces me parece que ahí hay un doble movimiento, y ahí de vuelta volvemos a encontrar el tema de la capacidad. Está buenísimo esto que traen, y me parece que esta idea de por ahí frenar está asociada con todo, ¿no? Está asociada con el pensar un propósito alineado al contexto de dónde estoy, desde dónde puedo aportar, pensar en qué tipo de experiencia es la que mejor me cierra a mí, en relación a esta analogía con el running.
les quería preguntar, porque nosotros hoy en Globant estamos en una situación en donde, obviamente, como decía antes, hay mucho foco acá, el negocio, todos estamos cambiando, entonces también las necesidades de negocio van cambiando, y estamos como poniendo foco en algunos reskillings de algunos perfiles y demás. Y mi pregunta acá aparece esto de desaprender y aprender, ¿no? Que tanto lo escuchamos, pero ¿qué nos pueden traer de esta frase ya que vemos en todos los libros y las que hablan mucho, y de qué manera hacemos esto, ¿no? Además de esta necesidad de frenar para incluso detectar, ¿qué nos recomiendan o qué perspectiva tienen de este desaprender para aprender a nivel aprendizaje, porque claramente estamos aprendiendo de maneras distintas, y también a nivel contenido y lo que vengo haciendo y por ahí empezar a hacer algo distinto? Ahí, perdón, arranco, te dan este concepto. Para mí, algo muy importante del aprendizaje, sobre todo en contextos como el actual, de tanta volatilidad o tanto necesidad de cambio, perdón, ese es mi perro, lo que tengo que entender es que tengo que bajar un poco la ansiedad del resultado del aprendizaje. ¿A qué me refiero? ¿No? Si yo antes de desaprender ya estoy pensando cómo esto lo voy a poder usar, para qué me va a servir, por qué lo estoy haciendo, esto me va a dejar en un mejor lugar que el anterior, probablemente muchas de esas respuestas no las tenga. Probablemente si quiero formular esas respuestas, lo formule con conceptos del pasado que no hablen muy bien de lo que realmente va a pasar en el futuro. Y acá traigo un mensaje de Steve Jobs, que no deja de ser interesante por más que sea viejo, que él dice, los puntos se conectan después, ¿no? Uno recorre puntos y experiencias en la vida y los significa más adelante. Entonces, creo que hay una parte de que si bien tengo que tener un propósito, tengo que tener un norte, tengo que estar dispuesto a vivir experiencias de reaprendizaje para juntar puntos de conexión y no necesariamente ya estar buscando cómo esos puntos se van a reconectar y qué figura va a estar formando a futuro. Yo creo que Me paro un segundo, pero ahí. Nano nos deja esta mirada del futuro, ¿no? De cómo se cobra sentido nuevamente a futuro. Yo creo que más que desaprender y aprender en este ciclo, ¿no? Deberíamos poder pasarnos en integrar. Porque si no perdemos mucho tiempo a veces en discutir sobre aquella cosa que aprendimos en el pasado, y que me parece que tenemos que trabajar con capas de integración, digo, ¿no? Porque si no damos por la borda todo ese tiempo que estoy pensando, digo, ¿no? En las carreras universitarias eternas, en muchos trayectos formativos que son muy, muy a largo plazo, pero me parece que el verdadero modelo no está en ir desechando, sino en ir integrando. Entonces, más que desaprender y aprender, a mí me gusta más hablar de integración, de evolución, digo, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos integrando nuevos aprendizajes, nuevas posibilidades de respuesta? A mí me encanta hablar de esto porque siento que el desafío que nos trae la pandemia es gigante. Si antes decíamos que no sabíamos cuál iba a ser el futuro del trabajo, ¿no? Y es un tema que está súper de moda, ahora lo único que sabemos es que la destrucción de puestos de trabajo es gigante, ¿sí? Y que a la vez se van a generar nuevos puestos de empleo y no tenemos ni idea qué es lo que va a ocurrir con esto. Entonces, ante eso las personas vamos a tener que estar aprendiendo toda la vida, por eso está tan de moda lo de aprender a aprender, ¿no? El aprendiz. Y dentro de esto lo fundamental para las personas, para que puedan aprender, es que tengan mentalidad de aprendiz. Y uno de los problemas es querer tener ya las respuestas, ¿no? El querer saberlas todas, tener la vaca atada, porque como vamos a tener que aprender todo el tiempo, no nos va a quedar más remedio, hoy ya no hay una opción en esto. Yo siempre cuento y me río que mi abuela Dora hasta mis 34 años me preguntó qué estaba estudiando, ¿no? Y era como, abuela, te pido, tengo ya, ¿no?, una licenciatura, un máster, ¿por qué me preguntás esto? Y después me di cuenta que tenía razón. Toda mi vida voy a seguir aprendiendo, estudiando, aprendiendo con otros, aprendiendo, experimentando. Ahora, lo interesante de esto para mí es que las personas empiecen a entender que no son su puesto de trabajo. Y esto es fundamental, porque una vez que la persona entra en la organización, se olvida que tenía un desarrollo personal, que no es lo mismo que el desarrollo del puesto de trabajo. Y esto hoy está sacudiendo a muchísima gente, porque van aprendiendo aquello que les dicen que tienen que aprender para subir en el escalafón de la compañía, y se olvidan de aquello que les gusta, aquello que les va a permitir brillar más, y vuelvo al propósito que decía Mati al principio. Al final, una organización
que aprende es una organización en la que sus personas aprenden y sus equipos aprenden, y en el que cada persona brilla. Cuando cada persona brilla, la organización a la vez brilla más. Entonces, algo que no tendríamos que perder de vista es que en este reskilling, upskilling, y como le queramos llamar, o evolución, es que no perdamos de vista quiénes somos. Porque al final las máquinas van a hacer el trabajo muchísimo mejor que nosotros. Nosotros lo único que tenemos para aportar distinto es la creatividad. Y la creatividad además no ocurre a solas, ocurre con otros. Entonces, para eso lo que necesitamos es conexión con nosotros mismos, es sacar nuestro lado más humano, ¿no? Y aventurarnos a que ese aprender toda la vida va a implicar desafíos nuevos todo el tiempo y meter la pata muchas veces, porque es la única forma de aprender. Perdón, y agrego 100%. Piaget decía que hay procesos cognitivos, ¿no? de desarrollar habilidades que son intuitivos, como un niño, que después tenés la parte más de práctica, y hay una que es la intelectual, que se llamaba, que es cuando de golpe hay una conexión que no tiene una justificación de un hecho puntual, pero que te permite hacer un salto cognitivo, ¿no? Y en general esa conexión ocurre cuando incorporaste un montón de habilidades, experiencias, conocimiento, información, pero que no lo podés anticipar. Ese es lo que, llevado al siglo nuestro, decimos ese momento de tipo, se me ocurrió tal cosa. Decís, ¿y de dónde vino eso? Bueno, vino de todo lo anterior que fuiste acumulando y que no pudiste presetear. Entonces, yo creo que parte de la idea de ser un aprendiz continuo y vivir contento con eso es entender que va a haber un montón de cosas que alcances para brillar que no las podés anticipar, pero que necesitas hacer este recorrido para que aparezcan. Y tener la tranquilidad y la paz de que eso va a pasar. Y no buscarlo automáticamente, porque eso, si no, vivís más con esta idea de la zanahoria, ¿no? Estudio para saber algo, estudio para saber algo, y eso me parece que a veces limita nuestras opciones de aprendizaje. Sí, y por otro lado, a mí me gustaría hablar, digo, de cómo lo llevo, ¿no? a esto cuando decimos el desafío de el upskilling o el reskilling, digo. Me parece que tenemos que un poco hablamos de propósito, hablamos que ese propósito tiene que estar enmarcado en un proyecto, lo tenemos que bajar a algo concreto, se tiene que empezar a armar la idea de un proyecto que va a cambiar, que va a ser iterativo, que va a tener fracasos, que va a tener aciertos, que va a tener certezas, porque también como humanos necesitamos ciertas certezas, y nos da cierta cuota de tranquilidad, también así como estimulamos navegar mundos inciertos, algunas certezas tenemos que tener, si no nuestro cerebro explota. Es con otros y después es play, hay que hacer, como decía Meli. Yo creo que es un modelo de aprendizaje el cual llamamos de las 4P, ¿sí? Que tiene que ver con propósito, repaso, ¿no? Propósito, proyecto, ¿sí? Como segundo gran lugar y como darle un marco a lo que vamos a estar explorando. Después el otro tiene que ser con los pares, es con otros, y por último es play, la última P. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el hacer, y en estos ciclos que bien decía Nano, de ir iterando, ir aprendiendo. Pero algunas certezas, algunos marcos también yo creo que tenemos que poder dar a estos contextos, ¿no? De forma de ir capturando, si no, no hay posibilidad tampoco de insight. Vivimos en una marea que no nos permite ir pudiendo capitalizar lo que vamos construyendo. Buenísimo, creo que está muy conectado todo lo que dicen, porque en definitiva yo me quedo con esto de la importancia del propósito, de no perder de vista en donde uno brilla, y en paralelo también la paciencia, ¿no? De entender de que cada experiencia a la que estamos enfrentados sin duda nos va a llegar a ese momento de decir, mira, estoy en este lugar y probablemente fueron todos estos puntos o estas experiencias. ¿Qué nos recomiendan o un poco en esta, a veces se unen, ¿no? Mi propósito con lo que me ofrece mi puesto de trabajo, mi posición hoy en día, y otras veces quizás no están del todo unidos? ¿Cómo nos recomiendan no perder de vista ese aprendizaje de lo que nos apasiona y quizás lo que nos conecta con nuestra esencia y sin duda nos va a hacer brillar más de otra cosa, con también las necesidades actuales de negocio y de propuesta actual de cada uno desde su lugar, ¿no? Bueno, cuando, Enano, ¿querés ir vos? Cuando empezamos a trabajar en trayectos de aprendizaje posibles, en las organizaciones hay 4 preguntas que me parece que pueden responder a esta conexión, ¿no?
Una es qué te apasiona, dónde brillás, como tomo a Meli esta idea, ¿no? Dónde aparece este estado, también podríamos llamarlo, de flow, ¿no? Dónde realmente fluiste, conectás y demás. Después está dentro de ese marco una segunda pregunta que tiene que ver dónde sos bueno realmente en eso, porque también estás enmarcado en un contexto. Y por último, digo, ahí es donde empezamos a conectar esto, cuál es mi pasión, dónde realmente soy bueno con aquello que el mundo necesita. Digo, en ese contexto que estás, ¿qué es lo que necesita? Y hay una cuarta pregunta que la tenemos que introducir en el marco de la organización, que tiene que ver con aquello que te pueden pagar. Digo, ¿no? Donde, digo, sería muy romántico no hablar de esto, ¿no? Entonces, me parece que lo tenemos que poder introducir y tenemos que lograr un nexo y una conversación posible entre estas cuatro preguntas, digo, porque a veces también hay muchas personas que aprenden y son eternos aprendices, pero están desconectados con lo que el mundo necesita, ¿no? O están desconectados con aquello por el cual nos pueden pagar. Entonces digo, me parece que hay que conectar estas cuatro y hay que encontrar esas son las conversaciones, me parece que tenemos que tener, y esas son las conversaciones de aprendizaje. Y esto es con otros también, digo, ¿no? Por eso las conversaciones de Feed Forward, por eso digo, empezar a navegar en este punto. Ahí, sí, para sumar, y me voy a ir a parar del otro extremo de lo que venimos charlando, que en el fondo todo se conecta, ¿no? Si bien estamos en un mundo cada vez más buca, viviendo una situación muy particular, también es cierto que no hay que reinventar la rueda en todas las líneas, ¿no? Digo, hay veces que hay necesidades concretas que están necesitando, por ejemplo, el negocio, de habilidades o skills que otros ya han incorporado, que podemos aprender como ellos también recorrieron ese camino, que hay caminos estipulados de cómo enseñarlos, de nuevo, que no es uno solo, pero no es que nos tenemos que repreguntar siempre todo desde cero, porque también eso nos lleva como a un cierto grado de tedio, ¿no? Que nos cuesta como bajarlo y material, tipo llevarlo a lo concreto. Digo, hoy se sabe que, por ejemplo, en términos técnicos, hay habilidades que a través de la ejercitación, la práctica, el trabajo con proyectos preexistentes que uno hizo y volver a evaluarlos, puede incorporando skills técnicos que son sumamente útiles, necesarios, y que tienen un proceso de aprendizaje más recorrido, más aprendido y que podemos replicar siempre con la personalización que uno tiene, siempre con los ajustes personales, pero digo, hay cosas que ya están recorridas y que podemos hacer ese camino, y está bien que así sea y que hay gente que ya simplificó ese camino para que nosotros cuando lo queramos recorrer lo podamos digerir mucho más fácil, ¿no? Y me parece que eso es algo que muchas veces, como ustedes contaban, desde, por ejemplo, las carreras que ustedes ofrecen de Global University, ahí ya se presenta un path, un camino, una manera, que de nuevo, cada uno la adaptará un poco a su realidad, pero que te permita hacer un proceso ya un poco caminado, ¿no? Ya alguien ya podó ese camino, ya pasó la máquina de cortar el pasto y bueno, andá y caminá por ahí que vas a ir más o menos bien. A mí me gustaría volver a lo que planteó Delphi, ¿no? Que es cómo hacemos para alinear lo personal, ese desarrollo, ese brillo, ese propósito con lo que necesita la organización. Y para mí ahí hay que meter otro concepto que es que tenemos que trabajar en equipo y que no es solo lo que uno necesita, sino también en este contexto de ser jugadores de equipo. Y a veces cuando uno juega en un equipo, no juega en la posición que más le gusta, tiene que estar moviéndose para aportar a qué, a un propósito más grande. Entonces, la clave cuando uno hace cosas que tal vez no son las que más le gustan o las que más brilla, es entender que está aportando a algo más importante, algo que también le conmueve. Entonces, una de las cosas que para mí es importante es que tengamos claro cuál es el propósito para el que nos estamos moviendo, independientemente de que sea el propio o no, pero que sea algo que también a mí me llega. Y dentro de eso, entender que cada vez más se van a mover las personas de sus puestos de trabajo, cada vez más vamos a armar y desarmar equipos, el reteaming va a estar a la orden del día en este contexto, y eso va a requerir que desarrollemos las habilidades de ser jugadores de equipo en los que hay humildad, ¿sí? En los que hay empatía y en los que hay proactividad. Que no se trata solo de desarrollar nuestra tarea y lo que uno quiere, sino de hacer con otros para algo más grande.
Genial. Acá estaba pensando con... Mati, ¿querías decir algo? Ahí. No, agregaría a todo esto que dice Meli, ¿no? Del equipo, digo, el no esperar, digo, durante mucho tiempo en la vida corporativa, en la vida de la organización, esperamos que alguien nos invite a un entrenamiento, espero a que venga el programa de, no sé, que te enseñe a escribir la A, espero, y si no, bueno, la organización, digo, no, me parece que hay un tiempo ahí en el cual por más que la organización tenga la mejor voluntad, no llega. Entonces, por más que pongan todo, y haya un equipo brillante de learning, no llega. Entonces me parece que ahí hay un cambio de posición realmente que tiene que ver con cómo yo salgo a responder mis preguntas, con otros y demás. Pero si no hay una búsqueda en cuanto a qué preguntas querés responder y cómo se construye eso, digo, por eso ahí de alguna manera uno podría pensar, digo, ¿no? En algo que vimos que Carol Dweck trabaja muy bien en mindset, digo, ¿no? En esta idea de la mente fija, ¿no? Donde, bueno, hay un punto de llegada y espero a que otros me inviten o salgo yo a la búsqueda, digo. Entonces me parece esto importante también, digo, ¿no? Que si no estoy a la búsqueda y, digo, hay algo que llega y llega tarde y va a llegar desconectado, generalmente, de lo que realmente quiero, y ahí es crónica de una muerte anunciada, porque es algo que llega, en el cual justamente no incluye mis expectativas, no incluye mis preguntas, y estamos ahí entre quienes facilitan espacios de aprendizaje y los que van, y es salir realmente a la búsqueda de la idea de una construcción que va a ser evolutiva. Perdón, y Mati, digo esto cortito, sin duda, la educación, como te diría que casi ningún otro proceso, es un recontra proceso co-creado. O sea, son dos o más partes que co-crean un espacio de aprendizaje que es irreplicable. O sea, mismo nosotros que somos todos docentes, y probablemente muchos que estén en línea también lo sean, saben muy bien que uno puede dar la misma clase de la misma manera, grabarse, y si hay un otro enfrente, cambió totalmente la dinámica. Cambió la pregunta, cambió el disparador. Y eso es parte de lo que me parece que planteas muy bueno, que es ser un protagonista activo de la educación, y ahí vamos a pegarle un poquito al modelo tradicional, que siempre está bueno pegarle un poquito. El modelo tradicional nos llevó muchas veces a sentirnos entes pasivos, ¿no? Que iba a recibir información. Y hay que romper un poco con eso, y no es fácil. Yo siempre digo que cuando vos después proponés eso en un espacio de aprendizaje, hay resistencia del otro, que siempre te dijo, quiero participar. Cuando vos decís participar, es como, ¿qué? No, yo vine a escuchar, ¿no? Y creo que es un reaprendizaje para todos, ¿no? Que todos jugamos este juego y cómo lo jugamos. A mí me gustaría sumar algo con eso, iba a decir justo esa palabra, protagonista, ¿no? Y volviéndolo de Mati, el que no llora no mama. Es decir, si querés, pedí, o sea, no esperes a que te traigan, pero acá hay algo interesante que es como el síndrome de Estocolmo que decía Nano recién, ¿no? Me la paso quejándome, pero cuando me dan la oportunidad es que no puedo. Y para mí esto lo que pone en evidencia es que lo que estamos intentando hackear es un sistema tradicional que nos acompaña desde la escuela hasta que entramos en nuestros puestos de trabajo, y es que siempre hay alguien que sabe más que nosotros y tiene que tomar las decisiones. Y de lo que estamos hablando es que hoy, para adaptarnos a los cambios, lo que necesitamos es distribuir el poder de la toma de decisión. Necesitamos que haya más gente pensando, más gente haciendo, y el aprendizaje es un espacio seguro en el que la gente tendría que poder tomar decisiones, en el que podría elegir para hacerse más grande y no más chica. Es un espacio en el que no hay riesgo, y fíjense que ni aún ahí nos animamos a tomar decisiones. Y yo siempre cuento, cuando trabajaba en España tenía una compañera polaca, y me decía, después de tanto tiempo de régimen totalitario, cuando nos dejan elegir, no sabemos ni qué médico pedir ni qué comprar en el supermercado. Y esto es lo mismo, por eso tenemos que ir lentamente recuperando nuestro poder de ser protagonistas, que no es algo que se logra de la noche a la mañana. Pero invito a todos los que están del otro lado, que tienen la suerte de trabajar en una organización que los invita a esto, que lo aprovechen, porque es un círculo virtuoso defectuoso. Ayer estaba con alumnos de la UBA, jovencitos, y no querían abrir la boca. Y yo digo, están dormidos, son las 7 de la mañana. No, estaban súper enganchados, pero están acostumbrados a no hablar. Y eso que a los 20 puede ser un problemita, se va multiplicando, porque cuanto más grandes somos, más miedo tenemos a meter la pata cuando hablamos. Y ya habrán oído decir en boca cerrada, ¿cómo es el dicho? Ayúdenme.
No No entro es en en boca cerrada, moscas. no entran moscas. Sí. No entran moscas, entonces el problema es que nos animamos muy poco y de hecho está estudiado, ¿no? Hay un libro que es Cómo aprende la gente inteligente. Cuanto más poder tenés, más miedo tenés a meter la pata, con lo cual en vez de animarnos a seguir aprendiendo, cada vez limitamos más nuestro propio aprendizaje. Entonces invito también a que todos los que estén del otro lado se aventuren, se expongan, que usen su voz, que hablen, porque el no ya lo tenés. Pero si no, lo que te encontrás, y esto me imagino que mis colegas lo verán mucho, igual que yo, es que llegás a multinacionales en las que te encontrás con gente con puestos de trabajo buenísimos, que ganan un montón de plata, pero que les alcanzan 5 segundos para decir lo que les gusta del trabajo. Y eso es tristísimo. Súper interesante, chicos. Ahí no hay Eh, salud, digo, ¿no? Claramente. ahí no hay sal. Estaba pensando con todo esto que compartían, ¿no? Yo identifico mi propósito, veo qué oportunidades de aprendizaje hay y me meto y estoy un poco abrumado en todo lo que hay para empezar, para arrancar a aprender. ¿Qué tips recomiendan a los Glovers que los están escuchando? Muy atentos porque se están quedando un montón. Para empezar ese camino, ¿no? Para identificar las oportunidades y arrancar con el aprendizaje, en esta era de la abundancia del aprendizaje. Yo recupero la Ahí, idea. dale, No, recuperaba una sola idea, la idea del proyecto. Digo, tiene que haber un proyecto que contenga preguntas, que contenga hipótesis a validar, que nosotros queremos trabajar, explorar. Si no, es como vos decís, te vas a perder en la abundancia. Y ese proyecto tiene que haber tiempos de entrega, digo, tenemos que generar valor, digo, en este punto, si no nos perdemos en esto. Entonces ahí me parece que justamente en este contexto en que estamos en nuestras casas, nosotros vemos dos alteraciones claves, que una es el tiempo, ¿sí? Hay una alteración del tiempo porque se perdieron varios organizadores sociales, como por ejemplo ir a mi clase hay un horario, hay un tiempo de traslado y demás, eso se perdió de alguna manera, y otro es el espacio, esta intermitencia que tienen los espacios, con lo cual si no organizamos el tiempo, nos vamos a perder aún más en esta abundancia. Entonces, proyecto, tiempo y entregables. ahí complemento, o por lo menos así, creo que esto también es muy personal, ¿no? Pero por lo menos desde mi mirada, yo creo que uno tiene que, como bien decimos al principio, tener claro el propósito, que es un poco tu gran juego. Después del propósito está la estrategia. Y en la estrategia ahí yo me refiero más, si quieren, a esto que les contaba de lo de running, como entender qué estrategia quiero asumir para este propósito, cómo lo quiero hacer, si lo quiero hacer por mi cuenta, si lo quiero hacer acompañado, si lo quiero hacer, digo, y la estrategia no es una sola, vos vas a tener distintas estrategias. Yo puedo tener como propósito conquistar el mundo y la estrategia para arrancar conquistando Brasil va a ser distinta a conquistar Paraguay. Entonces digo, no es una estrategia para todo mi propósito, pero una vez que defino mi estrategia, voy a mi táctica. La táctica de esa estrategia, que obviamente está alineada a esa estrategia que definí, yo te contaba, Mati, justo ayer, que en esta semana, por un propósito más general que no viene al caso, necesitaba aprender de un tema puntual y definí hacerlo de manera autónoma. Y lo que hice fue, bueno, ¿cuál es mi táctica? Armé un sprint de una semana, que probablemente todos los bloggers que están acá sepan lo que es un sprint. En ese sprint, cada día tenía un objetivo. Mi primer día fue abrir la mayor cantidad de pestañas en mi computadora sobre personas que estén hablando de este tema. Mi día 2 es elegir, según lo que leo que dice ahí, lo que leo en los comentarios, en cuáles voy a focalizar. Día 3, día 4, profundizar en eso. Día 5, hacer mi entregable que tenía definido. Y eso me sirve en una táctica porque definí mi estrategia. Para otras cosas, le doy un ejemplo, yo estoy estudiando una licenciatura en psicología y obviamente elegí otra estrategia, que fue una universidad con cierta estructura, con clases, con parciales, y ahí tiene mi táctica, que es otra táctica totalmente distinta, que no abro 1000 pestañas, sino que voy a los PDF que me mandó el docente, y cambia totalmente. Y me encuentro estudiando para un parcial. Y después, si quieren, discutamos si eso tiene mucho sentido o no, pero es la verdad en la cual me encuentro inmerso, dado que elegí una estrategia para otro propósito, ¿no? Entonces, si vos no tenés claro el propósito de la estrategia, difícilmente tengas la táctica. Y eso creo que es fundamental. A mí me gustaría tal vez sumar algunas cosas como súper concretas de ejercicios.
A mí algo que me gusta cuando estamos hablando de propósito, tal vez ponerle otra palabra, que es ¿cuál es el sueño? ¿Dónde les gustaría estar de acá a 10 años? Para poder imaginarnos un poco más lejos, incluso no quedarnos solo en lo operativo de lo que necesito hoy, porque según lo que hablamos ayer, Tincho, es que hay gente que tal vez no está con proyectos en este momento. Entonces, pensar en cuál es el sueño, qué es lo que realmente me gustaría hacer. Y en eso pensar en grande. Yo, por ejemplo, hace 10 años escribí un sueño que no entendí ni por qué lo escribí. Y hoy es a lo que me dedico y es lo que hago, ¿está bien? Entonces, para mí esa tiene que ser siempre nuestra brújula, que después podrá ir variando, pero es importante tenerla a mano. Lo siguiente, entender cómo aprendemos, como dijo Nano recién, que nos preguntemos, ¿cuál es tu mejor horario? ¿Cuál es tu forma de aprender? ¿Aprendés mejor a la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Aprendés mejor leyendo? ¿Aprendés mejor viendo videos? ¿Aprendés mejor escuchando podcasts? ¿Qué es lo que te funciona mejor? Y después de eso, y ni hablar después, intentar aplicar, menos es más. Es decir, no te anotes a querer, banca la ansiedad, o sea, ahora te anotaste en 800 webinars y vas a aprender de todo, tenés tu pantalla totalmente colapsada con 800 pestañas abiertas de webinars de todo el mundo. El otro día me pasó una tipa que me dijo, es que estoy conectada en 5 webinars a la vez y el tuyo fue el que más me gustó, y me quedé. Bajemos un poco la ansiedad, conectate solo en aquello que vale la pena, ¿sí? Y también ponete a disposición de los que están a tu alrededor, porque probablemente ellos tengan alguna experiencia de aprendizaje para regalarte. Y ahí vuelvo al proyecto que dijo Mati. Tal vez alguien necesita una mano nuestra en la que podamos aportar. Por eso también es importante en este momento focalizar, no solo con nuestro propósito, y vuelvo a lo que decía Mati antes, sino también con nuestra maestría, o sea, lo que a nosotros nos gusta hacer y lo que se nos da bien, para poder ofrecérselo también a la organización en este momento, porque nosotros vamos a sentir que aportamos valor y tenemos ese comodín, ¿no? O sea, si yo no sé en dónde soy bueno, qué me gusta, es difícil que alguien me venga a buscar con eso. El primero que tiene que tener esa conciencia de sí es uno. Entonces, tené claro qué es lo que te apasiona, qué es lo que más te gusta, no lo dejes para las 6 de la tarde, tené claro cuál es tu maestría en cuanto a tu experiencia, tus estudios, tus habilidades, y anda a buscar a alguien que pueda poner en valor eso, porque te vas a sentir súper útil, y eso también va a facilitar y acelerar tu aprendizaje. Ahí, Meli, y me despierta esto, lo que decís, ojo con el FOMO, ¿no? El FOMO aplicado en educación, ¿no? Esta sensación de, me estoy perdiendo a aprender algo. Bueno, como tranquilo, ¿no? Elegí. Empezá a cerrar ventanas ya, o sea, ¿vieron? Esto es como Lita Lázari caminar, bueno, cerrá ventana y cerrá ventana. Y cuando hayas cerrado, volvé a cerrar ventana y dejate lo justo. Y cuando veas que tenés capacidad de más, andá a buscar otra. Andá a buscar otra que no se te van a perder, las grabaciones van a estar, ¿ok? Y está todo disponible por ahí en Google, no te vuelvas loco. Yo recuperaría un tiempo también para procesar todo eso que estoy con, porque digo, la webinar nos deja también en ese lugar de escucha, mientras escuchaba Meli, digo, ¿no? El podcast nos deja de vuelta en ese lugar de escucha, digo, la lectura, digo, entonces quizás haya a veces que buscar otras actividades que nos permitan integrar, que nos permitan pensar en otra cosa y dejar que algunas ideas decanten, esto que bien decía Meli, calmate, ¿no? Esto, ¿no? Y bueno. Me gustaría sumar una cosa a eso, el desafiarnos, porque muchas veces en ese webinar se esconde nuestra mentalidad fija en términos de Caroline Dweck, que es ese lugar seguro. Ahí yo no me estoy exponiendo. O sea, me puedo quedar tranquilo, es como esta gente que tiene 3 títulos universitarios, pero todavía nunca trabajó. Entonces, intentá también saber cuál es tu lugar de confort para forzarte, esto es como me dice mi profesor de Pilates, da todo lo que puedas. Y cuando llego me dice 2 centímetros más. Entonces, el aprendizaje también requiere salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Y mover un poquito el límite. Y si a vos solo te cuesta, buscate un colega, un amigo, un compañero, ¿sí? O alguien en tu casa. Un buddy learner, ¿ok? Que es un concepto también que se usa mucho, pero alguien que te ayude tanto para tomar conciencia, tener registro, como para desafiarte un poquito cada día. Perdón, y agrego, tener registro también que probablemente cuando están trabajando están aprendiendo un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que aprendimos. Y estamos esperando que sean las 7 para entrar al webinar y hay mucho más conocimiento en esa dinámica de proyecto o mismo en repasar los proyectos anteriores y es parte de un aprendizaje que muchas veces saltamos. O sea, todos sabemos que aprendemos trabajando, pero muchas veces no somos conscientes de lo que aprendemos trabajando, ¿no?
concientizar todo eso. De hecho, Nano diría, ¿qué pasaría si hoy hiciéramos 2 columnas de cómo aprendimos en los últimos 2 meses? Y en una columna pusiéramos talleres, eventos, jornadas, y en la otra pusiéramos situaciones, personas, conversaciones. Probablemente veríamos que en estos últimos 2 meses el máximo aprendizaje ocurrió en la columna de las conversaciones, las personas, ¿sí? Las experiencias, y esto está todo el tiempo. Lo que pasa en este contexto se pone más en evidencia porque además hay poca gente que dice, van que anda un taller de 8 horas hoy. Contame, tengo la palabra. Agregaría otra columna, Meli, decir, ¿qué aprendiste, ¿no? En tu espacio privado, que no tiene que ver con lo laboral? Y te vas a dar cuenta que hay un montón de aprendizaje ahí, hay gente que explotó haciendo tortas que nunca cocinó en su vida, gente que está restaurando muebles, gente que, digo, en este tiempo hizo cosas que jamás en su vida iba a hacer. Entonces, digo, ahí estamos, digo, en materia de aprendizaje de modelos, estamos captando un modelo de aprendizaje posible. ¿Por qué eso nos cuesta trasladarlo al ámbito laboral? ¿No? Digo, Y pará, y esa más aún, pregunta nos la podríamos hacer también, digo, ¿no? sí. Y aparte, Mati, 100% nuestro cerebro y nuestra, si quieren, alma, como lo quieran llamar, 24/7 con nosotros. Y cuando nosotros aprendimos a hacer tortas, y de golpe aprendimos con la resiliencia de la torta, esa resiliencia que desarrollamos de la torta que no salió, esa paciencia en el coso, la llevás después a otros ámbitos. Entonces, digo, también empezar a integrar el conocimiento. Por eso digo. Hablamos, totalmente, hablamos un poco de esta pandemia, nos desafía a todos. Y probablemente todos acá vamos a salir más resilientes, vamos a salir con desarrollo de algunas habilidades de autoconocimiento que va a impactar en todo lo que hacemos, porque no son separados, ¿no? Se integran en cómo nos comportamos en todos los ámbitos. Bueno, Ay, chicos, nos podríamos... ¿Un minuto, Tincho? Sí, dale. Y después Porque... pasamos a las preguntitas que estamos quedándonos ya sin tiempo, pero nos podemos quedar hablando 5.000 horas. Ya salimos del aire, nos vamos del aire. Nos apasiona a todos, pero esto que trae Nano para mí es fundamental, que entendamos que el aprendizaje no es algo mecánico, es algo orgánico. Y en cada situación de la vida uno tiene la posibilidad de aprender algo sobre sí mismo, algo sobre el vínculo con los otros, ¿sí? Y algo también sobre la tarea. Y estas 3 están integradas siempre. Recursos humanos, aprendizaje, se ha encargado de dividirlo con mirada de mecanicista, ¿no? Por un lado te mando al curso de liderazgo y de coaching, por otro lado te mando al trabajo con equipo, y por el otro lado te mando a aprender metodologías. Pero en la vida cotidiana, esas 3 están súper integradas, porque cada vez que yo tengo un problema en el equipo, eso me afecta a mí. Y si va bien en el equipo, eso me va bien a mí también, ¿ok? Y si yo estoy mal, eso afecta mis relaciones con los otros y también afecta la tarea. Van todas de la mano. Entonces, los invito también a que los que estén del otro lado piensen qué es lo que aprendieron en estos días sobre sí mismos, qué es lo que aprendieron sobre el equipo, sobre sus vínculos, y también qué es lo que aprendieron sobre el trabajo y la tarea. Porque eso es lo que va a hacer que este aprendizaje sea sostenible. Y de la misma manera que piensen de acá en adelante qué es lo que les gustaría aprender en estas 3 dimensiones. Porque si lo pensamos de una manera integral, va a ser muchísimo más sólido. Perdón, Nano, me la dejaste ahí, no... Ahí estamos, ahí se coló un chat que nos está diciendo que cambió la receta de lo que cocina. Bueno, ahí ya estamos viendo devolución. Me está dando hambre. Bueno, vamos con algunas preguntas del público, porque la verdad, chicos, como dicen, estamos súper apasionados y nos podemos quedar hablando un montón. Y mil gracias, porque está espectacular todo lo que están sumando. Voy con la primera. ¿Cómo podrían conectar el feedback con el aprendizaje? ¿Quién la toma? Vital. El feedback es fundamental para aprender. Yo, por lo menos personalmente, es la forma en la que más aprendo. Me la paso pidiendo feedback a mi alrededor. Pido feedback en casa, feedback temprano, feedback continuo y feedback 360. Es decir, pido feedback en mi entorno más íntimo, pido feedback a mis clientes, pido feedback cuando doy un taller, todo el tiempo, porque en cada mirada y en esa diversidad de miradas, yo puedo dar otro sentido a lo que acaba de ocurrir y puedo aprender. Entonces, para mí es importante, y eso tiene que ver también con tener una mentalidad de crecimiento, que yo no necesito validarme o reafirmarme en cada cosa que hago, sino que lo que estoy buscando son nuevos desafíos, nuevos retos, y saber que yo no soy algo fijo, sino que mis habilidades se pueden cultivar, ¿sí? Que mi talento puede crecer, y que para eso necesito nuevas miradas también, ¿no? Para detectar aquello que yo no sé que no sé. Entonces el feedback es esencial.
Yo Y ahí agrego sumaría... algo. Dale, Mati. No, dale. No, simplemente quería agregar que lo que es muy importante, digamos, concuerdo, firmo abajo de lo que dijo Miguel recién del feedback, sí, 100%, pero sí creo que es muy importante que nosotros estemos parados sobre lo que yo llamo valores. Digo, cuando uno tiene claros sus valores, ¿no? Y su propósito, todo lo demás se construye con estas miradas y demás. Lo que no hay que permitir es que el feedback ponga en duda tu valor o tu esencia fundamental, porque entonces ahí se cae toda la casa, ¿no? Es como tirar la columna principal. Entonces, como, si estoy parado sobre mis valores o mi esencia, el feedback me permite construir y poder darle una mirada mucho más amplia, ¿no? Pero siempre y cuando uno pueda mantener cierta esencia y pilar fundamental. Yo sumaría que simplemente hay que desenamorarse, digo, de nuestros productos, de nuestras ideas, digo, porque el feedback lo que viene ahí es a correr el velo de aquello que no vemos, de nuestras propias interacciones, de nuestros propios procesos, de nuestros productos, de nuestras ideas. Entonces, hay algo emocional ahí que hay que trabajar, que es sacar ese amor, tanto amor que le damos para realmente poder hacer, ¿no? Esto que decía Meli. Y una cosa sumado a eso, para los que no están acostumbrados a pedir feedback, entrenen. Esto es como el running, hay que ejercitar, empezá a pedir de a poquito, con el que te sientas más cómodo, y animate a hacerlo una y otra vez, porque una vez que uno lo tiene entrenado, es el mejor amigo para ser resiliente y para adaptarse a los cambios. Recordando que el feedback no es sobre nuestra persona, ¿no? No estoy pidiendo que me machaquen a mí, estoy pidiendo feedback sobre, recién dijo Mati, los productos, los servicios, tal vez la tarea que estoy desarrollando. Entonces, mantener que uno es quien es, después si quieren ese feedback más genuino y más sobre la persona, lo podemos hablar con nuestra gente de confianza, pero entender también cuál es el objeto de ese feedback, ¿no? No ponerse a uno en tela de juicio. Para Gracias. Y eso eso, hay perdón, espacio de y eso análisis, responde, el espacio de analíticos. sí, eso responde un poco a la última pregunta que ponen acá, si la existencia de mucho feedback, ¿no? Creo que es esto que dice Meli. A ver, mucho feedback, claro, si yo pongo en duda todo, no construye. El tema es elegir feedback para qué y dónde. Como todo en exceso es malo. Y también en este Salvo el momento, amor. No. que decir, ahora ya no estoy con el webinar, ahora me convertí feedback adicto, me la paso pidiendo feedback, no, está, pedí el feedback justo como para poder actuar y pasar a la siguiente fase del Learning Agility, ¿no? Que sería internalicé y apliqué, no te quedes ahí tampoco. Gracias, creo que súper alineado un poco con lo que estamos promoviendo puertas adentro, pero sin duda depende de uno y esto de no personalizarlo creo que es importante tenerlo en cuenta para empezar a pedir más feedback, ¿no? Y abrirse a las otras miradas. Lucas nos pregunta, dice, existen varios Glovers que están en un proceso de cambio de path de carrera. ¿Qué consejos pueden dar para evitar descuidar funciones del rol actual, pero tampoco descuidar la preparación a la que uno aspira? Creo que, por lo menos yo encargué la respuesta de este lugar. Meli dijo hace un rato que el aprendizaje es algo orgánico, no algo mecánico. Entonces, si vos decís, bueno, ya voy a formarme en el nuevo path y te olvidás lo que estás haciendo hoy, lo que estás haciendo hoy es parte también de quién sos como profesional. Entonces, es pensar que, bueno, yo incorporo nuevas skills y lo que estoy haciendo hoy ya no importa. No, sos una sola persona, sos un solo ser humano complejo, integral, que en donde vos no performes como vos, digo, con lo mínimo, obviamente uno tiene atenciones que no están en todos lados, pero digo, uno donde suelta está soltando una parte de su ser de aprendizaje. Entonces, no podemos subdividir tanto bueno, ahora yo me focalizo acá y dejo esto, porque soy la misma persona. Entonces, creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y recordar sobre todo que, insisto, la mayoría de ustedes me imagino que están del otro lado, tendrán sus títulos universitarios. Yo aprendí mucho más cuando salí de la universidad que dentro de la universidad. O sea, lo que hoy tiene que ver con mi trabajo no tiene que ver casi nada con lo que aprendí en la universidad. Entonces, recuerden esta tendencia que uno aprende en el flujo de trabajo. Ahora, lo que necesitamos para eso es sentir que estamos en un espacio seguro, en el que podemos decir que no sabemos, en el que podemos equivocarnos para poder aprender. Y por otra parte, recordar este concepto de lo ambidiestro, ¿no? Hoy por hoy, todas las personas vamos a tener que estar gestionando el día a día y a la vez estar innovando. No nos queda otra, tenemos que trabajar con las dos lógicas a la vez y hay que meter un rato para cada cosa en la dieta.
No me podía desmutear. Gracias. Bueno, vamos a ir con la última, así respetamos las agendas de todos. Eh, Hay varias, pero bueno, vamos. Me perdió. Hay una pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa cuando la oferta que encontramos es muy, pero muy abundante, pero al mismo tiempo no demasiado profunda? Un poco de todo. Bueno, vamos por capas, digo. Entender que vamos a encontrar todo en un solo lugar, digo, ya es lo mismo, digo, no es todo. Claramente me parece que hay ofertas que sí, yo comparto ese pensamiento, digo, ¿no? A veces tenemos webinars que son inspiracionales, que te generan una introducción a un tema, pero bueno, toma eso como una punta, digo, ¿no? Y que después eso te dispare a poder investigar mucho más, a poder abrir más la temática. Digo, lo mismo te pudo haber pasado en este webinar. Quizás escuchaste una palabra que no habías escuchado, bueno, ahí doble clic, digo, ¿no? Me parece que hay algo de esta navegación, de esta experiencia que tiene que ver con eso, con poder ir haciendo doble clics en aquellos que nos hace sentido, con aquello que decimos, mira esto, me interesa investigarlo, digo, ¿no? No hay un lugar fijo de donde se concentre todo el conocimiento. Y ahí sumando a eso, bueno, ok, sumando a eso, creo que no nos tenemos que olvidar que nosotros como especie tenemos una evolución, tenemos procesos cognitivos, digo, y a veces nos volvemos ansiosos y queremos todo ya, y todo más masticado, y todo en tweets, y todo en videos de 1 minuto, y ya la charla T de 18 minutos me parece larguísima, ¿no? Y hay que entender que si uno quiere aprender y llevar, aprender con este concepto que venimos hablando, de incorporarlo, de procesarlo, de poder masterizarlo y demás, hay tiempos de profundidad que tenemos que asumir y aceptar y convivir con ellos. Y no está mal, ¿no? Digo, muchas veces, y acá esto ya es una opinión más de la industria, creo que encontramos cada vez más estos espacios livianos porque vemos que hay una demanda que busca todo un poco liviano. Entonces es un poco el huevo y la gallina, como con la tele, ¿vieron? Cuando a veces decían, ¿por qué los programas de televisión son tan superficiales? Bueno, porque quizás tienen más rating, y eso creo que pasa un poco en la educación, que es, voy a lo cortito, a lo rápido, a lo motivacional, porque después cuando tenés que meterte en el hueso, y cuesta más, ¿no? Y estudiar y aprender, no vamos a sacarle del romanticismo, es duro, es un esfuerzo, es frustración, entonces creo que hay espacios, creo que existen lugares para profundizar. Es verdad que muchas veces hay que bucear un poco más y hay que aceptar que va a ser un proceso donde voy a tener que poner el cuerpo y yo también voy a tener que estar dispuesto a pasar fin de semana practicando, leyendo, estudiando y eso hay que hacerlo si queremos profundizar, ¿no? Y sumo una cosa, con esto agarro lo de ponerle el cuerpo, que es que detectemos cuándo no estamos siendo protagonistas, porque esta es la principal clave de aprender a aprender. No podés siempre estar esperando que alguien más lo resuelva, entonces el aprender es una responsabilidad, y si no está lo que necesitabas, lo que estabas buscando, andá a buscarlo a otra parte. Pero lo primero es que nos revisemos a cada uno de nosotros cuándo nos estamos quejando, ¿sí? Y cuándo en esa queja le estamos cediendo nuestro poder y nos estamos convirtiendo en víctimas de alguien más. Sos el protagonista, elegí, esto no te encaja, hacé uso responsable de, como dicen en los open space, ¿no? De tus 2 pies, hacé uso responsable de tu presencia y de tu libertad, y si no te va, andate a otro, ¿para qué te vas a quedar quejándote? Que la vida está para que la construya. Súper claro, chicos, me parece que vamos a tener que ir cerrando, más que nada también en agradecimiento al tiempo de ustedes y de todos los bloggers que se quedaron acá, somos más de 100 todavía, así que evidentemente fue muy interesante para todos. Y bueno, Mati, Nano, Meli, 100.000 gracias por todo lo que nos estuvieron aportando. Personalmente me encantó, lo disfruté mucho y me parece que varios seguro coinciden. Bueno, ahí veo algunos chats que van dejando sus comentarios. Delphi. Súper inspirador, chicos. Muchísimas gracias. La verdad que un placer escucharlos. Se nota que son unos apasionados y creo que a cada uno nos conectaron con algo porque este tema nos toca a todos, más allá del contexto y demás. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto y gracias por sumarse a nuestra casa, a darnos toda su pasión y todos sus insights. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Me dejas una sola cosa muy corta? Obvio. A Paul Mesina, Paul, quédate tranquilo que cuando lo incorporaste lo vas a mostrar vos.
No, la gente lo va a percibir cuando te conozca. No, no hay CV que reemplace una hora de reunión con una persona, así que quédate tranquilo que está dentro tuyo. Gracias, Nano. Gracias, Bueno, Nano, gracias a todos. de Yapa. Gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande, buen fin de Gracias. semana para todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.